Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy les expondremos las normas oficiales mexicanas sobre los sulfatos, turbiedad, temperatura y yodo. Mi equipo está conformado por mi compañera Evelyn Aparicio Gaona y su servidor Daniel Cabrera Domínguez. Ambos cursamos el tercer cuatrimestre de la licenciatura en biotecnología en la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Ahuacatlán. Ahora empezaremos con los sulfatos. Los sulfatos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y pueden estar presentes en las aguas naturales en concentraciones que varían desde poco hasta miles de miligramos por litros. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana es de la aplicación nacional y establece el método turbidimétrico para la medición del ion sulfato de aguas naturales. Potables, residuales y residuales tratadas. Este método es aplicable en el intervalo de las conservaciones de 1 miligramo por litro a 40 miligramos por litro de los sulfatos. Principio fundamento. El ion sulfato precipita con cloruro de bario en un medio ácido formado de cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme. La Dirección General de Normas de Secretaría de Economía aprobó la presente norma, cuya declaratoria de vigencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2014. Tipos y materiales. El agitador magnético de velocidad de agitación constante, de tal modo que no ocurran salpicaduras y con magnetos de forma y tamaños idénticos. El nefelómetro. El espectrofotómetro para utilizarse a 420 nanómetros y equipado con celdas de 1 centímetro a mayor de paso óptico de luz. Fotómetro de filtro, equipado con filtro violeta que tenga una transmitancia máxima cercana a 420 nanómetros y que suministre un paso de luz de 4 a 5 centímetros. Balanza analítica con presión de 0.1 miligramos. Cronómetro, materiales. Todo el material volumétrico utiliza este procedimiento debe de ser de clase A, con certificado y o verificado en 5.2.1 cuadrilla medidora. Reactivos y patrones. Todos los productos químicos usados en este método deben de ser grado reactivo analítico, a menos que se indique otro grado. Agua con las siguientes características: conductividad máxima 5.0 micrómetros sobre centímetros a 25 o 6 y pH de 0.5 a pH de 8.0, como se muestra en el siguiente diagrama. Recolección, preservación y almacenamiento de muestras. 1. Tomar la muestra en frascos de plástico o de vidrio. 2. Tomar el volumen mínimo de 200 mililitros. 3. Todas las muestras deben refrigerarse a una temperatura de 4 grados centígrados, mayor o menor a 2 grados centígrados hasta su análisis. Conservando la muestra en refrigeración puede mantenerse hasta 28 días. Control de calidad. Cada laboratorio que utiliza este método debe operar un programa de control de calidad en referencia a la norma mexicana NMX AA 115 SFF1 2001. Cálculos. Si se usó la disolución buffer A, calcular la concentración de la muestra directamente. Si se usó la disolución buffer B, se debe restar la concentración del blanco de la concentración de la muestra. Esto debido a que la curva de calibración no es una línea recta y por lo tanto no es equivalente a restar la absorbancia del blanco a la absorbancia de la muestra. Interferencias. En este método interfieren la materia en suspensión en grandes cantidades y el color. La materia suspendida puede eliminarse parcialmente por filtración. Si ambas interferentes producen lecturas pequeñas en comparación con la de las concentraciones de ion de sulfato, la interferencia se corrige según por el calor o turbiedad de la muestra. En aguas potables no existen otros iones además del sulfato que formen compuestos insolubles con bario bajo condiciones fuertemente ácidas. Bien, ahora hablaremos de la turbiedad. En la introducción dice que la turbiedad
en agua se debe a la presencia de partículas suspendidas y disueltas, materia en suspensión como arcilla, el cieno, materia orgánica e inorgánica finalmente dividida, así como compuestos solubles, coloridos, plancton y diversos microorganismos. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece el procedimiento para la determinación en campo y en laboratorio de la turbiedad en muestras con agua residual tratada y natural en un intervalo de trabajo de 0.01 a 40 UNT, pudiendo incrementar este intervalo realizando diluciones en muestras con concentraciones mayores a 40 UNT. Principio. Este método se basa en la comparación entre la intensidad de la luz dispersada por la muestra bajo condiciones definidas y la intensidad de luz dispersada por una suspensión de referencia bajo las mismas condiciones. A mayor dispersión de la luz corresponde una mayor turbiedad. Tipo y materiales. El turbidímetro, la sensibilidad del instrumento debe permitir la detección de diferencias de turbiedad de 0,02 o menos unidades y debe de cubrir un intervalo de 0 a 40 unidades. Fuente de luz, lámpara de tungsteno. Distancia recorrida por la luz incidente y dispersada dentro del tubo no debe exceder a los 10 centímetros. Ángulo de aceptación del haz de luz por el receptor centrado a 90 o del haz de luz incidente y sin exceder de a más o menos 30 ohm a partir del detector. Celdas de vidrio de cristal incoloro y transparente deben de mantenerse cuidadosamente limpias por dentro y por fuera y evitar que se rayen o estrellen. Balanza analítica con precisión de 0.1 miligramos. Reactivos y patrones. Todos los reactivos utilizados en este procedimiento deben de ser de grado analítico a menos de que se especifique otra cosa. Agua. Debe de entenderse agua que cumpla con las siguientes características: A. Resistividad. B. Conductividad, como se muestra en el siguiente diagrama. Notas. Las disoluciones y suspensiones deben ser preparadas cada mes. Se sugiere al menos preparar un volumen de 10 mililitros de las disoluciones 1 y 2, conservando la concentración de cada reactivo. Se permite el uso de estándares de formacina de 4000 UNT. Recolección, preservación y almacenamiento de muestras. La determinación puede realizarse en el sitio de muestreo empleando un turbidímetro portátil. 2. La muestra debe de ser recolectada en frascos de vidrio o polietileno de la boca ancha. Cierre hermético y tapa inerte debe contener un volumen mínimo de 100 mililitros. La muestra no debe de ser preservada. Las muestras deben de mantenerse en refrigeración durante el transporte al laboratorio y las muestras deben de analizarse lo antes posible y en un periodo no mayor de 24 horas. Mientras permanezcan en el laboratorio deben conservarse en refrigeración a 4 grados centígrados. Calcular la turbiedad de la muestra original en base a la dilución realizada es UNT es igual a A por B sobre C, donde A son las UNT encontradas en la muestra, B es el volumen final en mililitros de la dilución realizada y C es el volumen mililitros de muestra tomada por la dilución. El color verdadero, el color del agua debido a las sustancias disueltas que absorben luz, origina que la turbiedad sea más baja, aunque este efecto generalmente no es significativo en aguas tratadas. La presencia de residuos flotantes y materia fina, las cuales pueden sedimentarse rápidamente, darán lecturas bajas. Existen numerosas fuentes de error, como son presencia de burbujas en paredes de la celda al momento de realizar la lectura, empañamiento de las celdas, suciedad del vidrio y efectos de vibración que alteran la visibilidad superficial de la muestra. Seguridad.
Este procedimiento involucra el manejo de reactivos químicos, equipos y muestras por analizar que pueden representar un peligro si no se manipulan adecuadamente o si no se observan las reglas de seguridad e higiene del laboratorio. El laboratorio es responsable de mantener un ambiente de trabajo seguro y un archivo de las medidas de seguridad. Sulfato de hidracina, su manipulación debe realizarse con extremo cuidado, evitando su inhalación, ingestión y contacto con la piel y mucosas. Cada sustancia química debe tratarse como peligro potencial a la salud. Manejo de residuos. La responsabilidad del laboratorio debe cumplir con todos los reglamentos federales, estatales y locales referente al manejo de residuos, particularmente las reglas de identificación, almacenamiento y disposición de los residuos peligrosos. Cada laboratorio debe de contemplar dentro del programa de control la calidad del destino final de los residuos generales durante las determinaciones. Ahora hablaremos sobre la norma de la temperatura. La temperatura termodinámica, también denominada como temperatura absoluta, es una de las magnitudes fundamentales que definen al sistema internacional, cuya unidad de medida son los grados Kelvin, que se representan con una letra K. La Dirección General de Normas de la Secretaría de la Economía aprobó la presente norma, cuya declaratoria de vigencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de enero del año 2014. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece el método de prueba para la medición de la temperatura cuando se usan instrumentos de manera directa o instrumentos que indican expansiones o fuerzas proporcionales en los cambios de temperatura, en aguas naturales crudas no salinas, en aguas salinas, aguas residuales crudas municipales e industriales y aguas residuales tratadas municipales e industriales en el intervalo comprendido de 0 grados y 45 grados centígrados. Su principio se basa en las propiedades de los materiales de dilatarse o contraerse con los cambios de temperatura, o en las propiedades eléctricas de los mismos, con los que se realizará la medición. Estas propiedades son siempre las mismas de una temperatura dada, lo que permite graduar los instrumentos de medición. El siguiente diagrama nos muestra los materiales que lo conforman. Equipo. En caso de que el laboratorio efectúe la verificación de sus termómetros, se requiere un baño María con control de temperatura ajustable, por lo menos entre 10 grados centígrados y 45 grados centígrados. Recolección, preservación y almacenación de muestras. Para esta medición no se requiere preparación ni conservación de las muestras. Las determinaciones de temperatura deben efectuarse de inmediato, en el lugar de muestreo. Cuando sea preciso extraer una muestra, se toma un volumen aproximado de 1 litro. Para termómetros de inmersión, parcial en un envase de polietileno. Cálculo. Calcular el promedio de las 3 lecturas. Los resultados obtenidos se expresan redondeando al entero y en grados Celsius. Informe de la prueba. En esta se muestra un diagrama. Identificación completa de la muestra. Referencia de este método. La lectura de la temperatura obtenida en grados Celsius. Y fecha del análisis. Interferencia. Error de paralaje. Puede eliminarse si se tiene cuidado en que la escala graduada del termómetro puede observarse por reflexión sobre la columna de líquido dentro del capilar. Durante el transporte de los termómetros puede ocurrir una ruptura de la columna de los líquidos, en el capilar o aún en el paso del gas de relleno hacia el bulbo. Debe detectarse y eliminarse antes de utilizar el termómetro. Cuando no se utilizan, los termómetros se colocan y se conservan en un estuche apropiado, en posición vertical y en lugares no sometidos a vibraciones o sacudidas. Existe a menudo cierta adherencia del mercurio sobre el vidrio que puede falsear la lectura de
Temperatura cuando el equilibrio se alcanza con una columna descendente. De acuerdo a su seguridad, es responsabilidad del usuario observar las reglas generales y particulares de higiene y seguridad aplicables a las operaciones de muestreo. Los termómetros de mercurio en vidrio son frágiles. Cuando se sufre una ruptura, deben tomarse las medidas oportunas para evitar la contaminación del medio ambiente con el mercurio, que pudiera derramarse. Cuando se trata de aguas residuales se debe usar el equipo de protección adecuado, como lo son ropa de algodón, guantes adecuados para el tipo de descarga, lentes de seguridad, mascarillas y zapatos de seguridad. Por otro lado, cuando se emplean termómetros de líquido en vidrio, siempre deben de usarse y almacenarse en forma vertical para evitar la disgregación del líquido de relleno. Por último, manejo de residuos. En la prueba realizada en campo, después de efectuar su medición, la muestra que se haya tomado se regresa al cuerpo de agua muestreado. Yodo. El yodo es un elemento traza que el cuerpo necesita para producir las hormonas tiroides. Es un elemento sólido, lustroso, negro y no metálico, que se encuentra en la naturaleza principalmente en su forma estable. Norma Oficial Mexicana, 1981. Alimentos para humanos, aceites y grasas, vegetales o animales de determinación del índice del yodo por medio del método WIGS. Esta norma llegó a cancelar la norma del año de 1970. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece la determinación del índice del yodo en aceites y grasas, vegetales o animales mediante el método de WIGS. ¿Qué es el índice del yodo? El índice del yodo es la medida de la no saturación de las grasas y aceites y se expresa en términos del número de centígrados de yodo absorbido por gramo de muestra, por ciento de yodo absorbido. Fundamento. Este método se basa en la reacción del monocloruro de yodo en medio acético de ácidos grasos y también en medir la cantidad de yodo que está presente libremente. En función de este se determina el grado de instauración de aceite. Reactivos. Los reactivos que a continuación se muestran en el diagrama deben de ser de grado analítico. Cuando se indique agua debe entenderse por agua destilada. Materiales. Los materiales también se muestran en el diagrama. Como primer material tenemos matraz Erlenmeyer de 500 centímetros cúbicos con tapón, esmerilado especial para índice de yodo. 2. Matraz volumétrico de 1000 centímetros cúbicos. 3. Pipetas de entre 20 o 25 centímetros cúbicos. 4. Papel filtro apropiado para este método. Y 5. Material común de laboratorio. Aparatos y equipos. Balanza analítica con sensibilidad de 0.0001 gramos. Cálculos. A continuación se presenta cómo se puede sacar el índice del yodo. Por último, la repetibilidad. La diferencia entre resultados sucesivos obtenidos con el mismo método, sobre materiales de prueba idénticos y bajo las mismas condiciones, mismo operador, materiales, reactivos e incluso laboratorio, solo que esta no debe de ser mayor a 0.5%.